Les pido un minuto de silencio en memoria del general Perón, de Eva Perón y de todos los caídos en la lucha por la patria. Les pido un minuto de silencio. Vamos a enterrar la etapa de la decadencia argentina. Vamos a volver a ponerla entre los primeros países del mundo por la riqueza de nuestro pueblo. No va a ser fácil, no va a costar. Yo les aseguro a ustedes que si cumplimos con nuestro deber, nuestros nietos nos van a honrar como nosotros honramos a los hombres que hicieron la Organización Nacional. Ahora, Alfonsín. Yo soy peronista. Y nuestro candidato Lude parecía radical. Y Alfonsín peronista. No es mentira que ganó el radicalismo porque se quemó el cajón de Herminio Iglesias. Verso, le ganó porque Alfonsín es un tipo de barricada, un tipo que se expresaba, era un gran político y parecía peronista. Y Lude, un tipo que no se movía, no tenía hablaba, parecía radical. Yo me acuerdo que tomé un taxi y le decía al taximetrero, vamos a festejar. Prácticamente ya damos por descontado el triunfo. El taximetrero dice, no, hay que esperar el conteo de votos. No, nosotros ya está, ya ganamos. El mismo día de la elección, que yo no pude votar porque yo todavía no estaba inscripto, porque recién había cumplido 18 años, y cuando cerró el comicio dije, pero no, ¿cómo vamos a ganar? Es imposible. Yo me acuerdo que fui a votar acá cerca, ¿no? Era la cola. Y nos mirábamos todos, era una cosa, y te juro que te lo digo, y no sé, me corre frío todavía, ¿no? Y nos reíamos, sin hablarnos con la gente en la cola, ¿no? Y por ahí alguien dijo al fin, y es cierto. En 1983 empieza un lento alivio para los argentinos. El restablecimiento de la democracia en un siglo conmovido por golpes militares. Teníamos que romper con esa tradición de gobiernos civiles echados por los militares a la fuerza desde el año 30 del siglo XX. Y no iba a ser fácil. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Alfonsín. Alfonsín propone la democracia y la ley como ejes de un nuevo orden y le habla principalmente a las clases medias. Advierte una sociedad horrorizada por la represión estatal y la guerra de Malvinas. Incluso comienza a conquistar con su discurso a los sectores populares. Hay un doble desafío: salir de la dictadura más sangrienta y resistir a las presiones de los poderes financieros de la ola neoliberal que se impone en Occidente. Frente a las marcas del terrorismo de Estado y una economía en proceso de desindustrialización, Alfonsín se presenta como el dirigente con mejores herramientas para salir de la crisis post-dictadura y el menos implicado con ese pasado. Su propuesta conmueve e interpreta mejor el momento. Ahora, Alfonsín. Hay muchos problemas que no podrán solucionarse de inmediato, pero hoy ha terminado la inmoralidad. La fórmula radical obtiene casi el 52% de los votos. El 10 de diciembre de 1983, asume el nuevo presidente y habla al país desde el balcón del Cabildo. Una feliz circunstancia ha querido que en este día en que los argentinos comenzamos esta etapa de 100 años de libertad, de paz y de democracia sea el Día de los Derechos Humanos. En esa época se abusaba del término fundacional, pero realmente había un espíritu fundacional, realmente. Y yo lo sentí durante esos años con emoción, porque no era solo el retorno de
las libertades, el retorno de la Constitución. Era pensar el país de nuevo. Alfonsín ahí en esos momentos, hace un discurso que ha sido muy repetido, que es que con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se produce, con la democracia se cura, etc. Que es cargar a la democracia con una promesa excesiva. Con la democracia se gobierna, después se verá cómo. Intuía que la democracia nos iba a presentar más matices, menos maniqueísmos, menos blancos y negros, y que en esos matices había mucha más riqueza que luchar contra la dictadura. La idea de una nueva constitución, el régimen parlamentario, cerrar para siempre el conflicto con Chile, el plebiscito, abrir la relación con Brasil, fundar lo que después fue Mercosur, la idea discutida, con fallas, pero la idea de una nueva capital, la civilización del frío, la reforma del Estado, era toda una efervescencia de proyectos. Los primeros años del gobierno de Alfonsín aparecen tensionados entre las presiones militares y la demanda social de participación. Bernardo Crispin. A eso se suma la pesada herencia económica de la dictadura. El antiguo estado de bienestar se encuentra desarticulado frente a la pobreza y el hambre, que alcanzan cifras inéditas. Ministro de Economía, para el que habéis sido nombrado, observando y haciendo observar en cuanto de vos dependa. Alimentario Nacional está convidando a muchos argentinos a dejar atrás, juntos, la marginación. Los planes de autoconstrucción de viviendas, las compras comunitarias para el ahorro imprescindible. Programa Alimentario Nacional, mucho más que pan. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas, después de muchos años de producidos los hechos, cuando se habían borrado deliberadamente todos los rastros. El gobierno produce en sus primeros años varios hechos importantes. Deroga la autoamnistía militar, crea la CONADEP, enjuicia a los militares, convoca al Congreso Pedagógico y sanciona la ley de divorcio. Estos hechos renovadores despertaron fugazmente el deseo de constituir con el alfonsinismo un tercer movimiento histórico. El informe de la CONADEP, presentado en septiembre de 1984, permite construir una verdad sobre los crímenes cometidos por los militares. Los resultados de este informe son publicados en el libro Nunca Más, texto central de la transición democrática. En nombre del Poder Ejecutivo de la Nación, y estoy seguro que digo bien en nombre del pueblo argentino, quiero expresarle el agradecimiento de todos. Una extorsión, artículo 168 del Código Penal, Ley 2642. Ni Chile, ni Uruguay, ni Brasil organizan una salida tan osada de sus dictaduras. Pero poner en el banquillo de los acusados a los militares argentinos tiene su respuesta. Y comienzan los rumores de malestar en los cuarteles. Este clima tiene un punto álgido el 22 de abril de 1985, día en que se inicia el juicio a las juntas. Tras una ola de rumores golpistas, Alfonsín habla al país el día anterior, denunciando este clima y llamando a la población a defender la democracia. Los enemigos de la democracia siempre han conspirado contra la realización del país. Pero afirmo sin dudar que jamás se habría atentado tanto contra la nación argentina como en esta hora si el orden institucional fuera quebrantado. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala.
Videla no existía, directamente él leía un libro religioso, ni sé cuál libro era, pero para él el juicio no existía. Masera fue muy agresivo, sus últimas palabras todavía la gente lo recuerda. Viola era un individuo violento, después de esa famosa frase nunca más, se levantó e insultó al público. No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Ver sentado en el banquillo de los acusados a estos soberbios asesinos era un ejemplo para una sociedad que todavía estaba con miedo, mucho miedo. Hemos terminado de cuajo en el país con la tortura porque se ha sancionado una ley que da al torturador la misma pena que el homicida. Yo todavía no me olvido de cómo seguí ese juicio. Yo que no miro mucha televisión, me recuerdo tardes enteras siguiendo las alternativas del juicio, emocionado por aquella posibilidad de tener a esos hombres tan altaneros, tan orgullosos, que todavía estaban en la mejor etapa de su vida y, bueno, nunca tomaron conciencia de lo que hicieron, nunca lo reconocieron, pero en aquel momento mucho menos todavía. A los planteos militares surgidos tras el juicio a las juntas y la tensión con los sindicatos por la caída de los salarios y los problemas sociales, comienzan los roces con la Iglesia Católica, originados esencialmente por la ley de divorcio. Alfonsín funda en esa ley y en los contenidos del primer Congreso Pedagógico un perfil laico y liberal sin retorno. La Iglesia tiene un problema muy conflictivo con todos los sistemas democráticos, porque la Iglesia es autoritaria, es absolutista y pretende ser maestra a su vez del comportamiento democrático. Una sola embajada me negó colaboración, pero me la negó abiertamente, la nunciatura. Lo fui a entrevistar al nuncio, le pedí datos y me dijo que eran secretos. Con el gobierno de Alfonsín, por lo tanto, la relación es una relación conflictiva, porque la Iglesia pretende ser completamente maestra en todo aquello que pertenece al campo educativo y en todo lo que pertenece a lo que la Iglesia considera ámbito de la moral o de la ética. El ámbito de la ética de la Iglesia es fundamentalmente todo aquello que tiene que ver con lo sexual, con lo reproductivo. Desde la campaña presidencial, el alfonsinismo tiene una posición de fuerte enfrentamiento con los sindicatos a partir de la denuncia de lo que llamó un pacto sindical militar, que ubica a la dirigencia gremial como colaboradores de la represión durante el proceso y, fundamentalmente, en el intento de reformar las organizaciones gremiales a partir de la ley Mucci, que toma su nombre del primer ministro de Trabajo de Alfonsín, Antonio Mucci. Sin embargo, bajo la figura del ataque a lo autoritario, se intenta desacreditar cualquier reclamo del movimiento obrero en un escenario de caída del salario y de pérdida de las conquistas laborales. Tras el fracaso de las políticas del primer ministro de Economía, Bernardo Greenspan, en febrero de 1985 asume Juan Zurruil, que lanza el Plan Austral. Un plan que, entre otras medidas, cambia el signo monetario. Muere el peso, nace el austral. Un dinero fuerte y sano que no arrastra consigo la carga de la inflación. En este estado devastado, frente a esta economía